Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del ciclo 2018-1. En esta semana vamos a hacer la semana número 15 que corresponde a funciones trigonométricas, la primera parte. Muy bien, el tema de hoy es función trigonométrica, la primera parte. Pero antes vamos a ver a grosso modo qué es una función real de variable real antes de ingresar a lo que es función trigonométrica. Primero, la definición de función. Definición. ¿Qué es una función? Entonces, sea dos conjuntos A y B, subconjuntos de R, no vacíos, coma, decimos que f es una función de A en B, de A en B, si cumple las siguientes condiciones. ¿Sí? Se cumple estas dos condiciones. Primera condición, segunda condición. La primera condición me dicen de que este f es un subconjunto del producto cartesiano A por B. En otras palabras, f es una relación entre estos dos elementos, entre estos dos conjuntos. Dos me dicen, sí, esta componente x, y pertenece a f y esta componente x, z pertenece a la función f, entonces ocurre lo siguiente. Entonces ocurre de que los valores de y deben de ser igual a los valores de z. Y es igual a z. Eso quiere decir, si tengo las dos primeras componentes iguales, entonces la segunda componente necesariamente tiene que ser igual. Vamos a ver cómo se puede representar esto de acá. Un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo tener lo siguiente. Mire, acá yo voy a tener dos conjuntos aquí. Dos conjuntos A y B. Ahí está. Acá tengo dos conjuntos. El conjunto A y el conjunto B. Conjunto A y el conjunto B. Voy a relacionar estos dos conjuntos que tienen los elementos, por ejemplo, 1, 2 y 3, elementos 7, 8 y 9. Elementos 1, 2 y 3, 7, 8 y 9. Entonces los voy a relacionar estos conjuntos que están aquí. Voy a relacionar los elementos de A con los elementos de B. Y obtengo lo siguiente. Por ejemplo, yo digo así. Al 1 lo relaciono con el 7, en este caso acá. Al 2 lo relaciono con el 9. Y al 3 lo relaciono con el 8. En el segundo conjunto voy a agarrar al 1, lo relaciono con el 7. Al mismo 1 lo relaciono con 8. Y al 2 lo relaciono con el 9. Estas relaciones voy a llamar función este de acá f y este g. Observamos acá. Vamos a ver si este f y g son funciones. Veamos. ¿Quién es mi conjunto f? Mi conjunto f es el conjunto formado por estas relaciones. Al 1 lo relaciono con el 7, 1 y 7, 2 lo relaciono con el 9, 2, 9. Y al 3 lo relaciono con el 8. Ahí está. En el otro lado, g debe ser el conjunto en el cual yo relaciono al 1 con el 7, relaciono al 1 también con el 8, al 1 con el 8, y además relaciono el 2 con el 9, el 2 con el 9. Entonces, por lo menos este tipo que está acá es un subconjunto de A por B. Por lo menos se cumple la primera parte. En ambos casos son subconjuntos del conjunto A por B. Eso quiere decir que esto de acá, f y g, son relaciones. Veamos si es una función. Acá me dice, si las primeras componentes, esto de acá en grosso modo me dicen que a la primera componente le debe corresponder un único componente en la segunda. Por ejemplo, este conjunto A y este conjunto B se le llama al conjunto A, lo denominaremos conjunto de partida y el conjunto B, conjunto de llegada. La segunda parte me dice que a un único elemento del conjunto de partida le debe de corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Veamos. Al 1 le corresponde un único elemento, que es 7. Al 2 le corresponde un único elemento, que es 9.
Al 3 le corresponde un único elemento acá, que es 8. Por lo tanto, este tipo es una función. Por lo tanto, f es función. F es función. Veamos si el segundo es función. Observe, al 2 le corresponde un único elemento, pero al número 1 le corresponde 2. Entonces estoy fallando en la segunda condición, por lo tanto g no es función. Por lo tanto, g no es función. ¿Ya? ¿Eso es por qué? Pues usted se dará cuenta que el 1,7 pertenece a g y el 1,8 pertenece a g, pero 7 es distinto de 8. ¿Está bien? O sea, tengo cumple esto, pero no cumple esto de acá, la tercera parte. La segunda componente no son iguales. Por lo tanto, g no es función. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las partes más fundamentales de una función? Sea una función, sea f de r en r, una función real de variable real. ¿Está bien? Lo primero que yo debo de saber de una función es lo siguiente. Lo primero que debo de saber es el dominio de una función. Dominio de una función. Dominio de una función. Eso es lo que uno debe de saber. ¿Ya? ¿Quién es el dominio de una función? Denotado de la siguiente manera. Dominio de f. A ver, yo tengo un conjunto de partida y un conjunto de llegada. ¿Está bien? Entonces, el dominio de la bifunción es un conjunto, en este caso van a ser todos los elementos x que pertenecen a los números reales, de tal manera de que exista f de x, y y es igual a f de x. ¿Está bien? A ver, este es el dominio de mi función. Para cualquier número real debe de existir mi f de x. Y el f de x va a ser f de x es igual a y. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, geométricamente lo podríamos ver así. A ver, en el ejemplo anterior podemos verlo así, ¿no? Acá yo tengo mi conjunto de partida, mi conjunto de llegada. Este es el conjunto A, un conjunto B. Esta es mi función f, en la cual me relaciona estos elementos. Acá está 1, 2, 3, 5. Así, así, y esto así. ¿Está bien? Entonces, el dominio para esta función van a ser los elementos que se encuentren en el conjunto de partida. Aquí, en el conjunto de partida van a ser el dominio. El dominio de f, en este caso, van a ser todos los elementos en las cuales, para cualquier x, existe mi f de x. A ver, para el 1 existe el 5. Entonces, el 1 pertenece al dominio. Para el 2 existe el número 7. Entonces, el 2 está en el dominio. Para el 3 existe el número 6. Eso quiere decir que el 3 está en el dominio. Ejemplo. A ver, un ejemplo de acá sería así. Ejemplo. Voy a colocar esta función f de x igual raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Quiero hallar el dominio de esta función. Entonces yo puedo calcularlo de la siguiente manera. X pertenece al dominio de f. Si está en el dominio, ¿qué debe decir? Si está en el dominio, existe mi función f de x. Eso quiere decir que existe la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ahora, para que exista la raíz cuadrada, ¿qué debe suceder? Debe suceder que lo que está dentro, o sea, 1 menos x al cuadrado, debería de ser mayor o igual a 0. Para que exista la raíz, lo que está dentro debe ser positivo, mayor o igual a 0. Entonces, esto es si y solamente si x al cuadrado menos 1 es menor o igual a 0. Esto es si y solamente si x menos 1 por x más 1 es menor o igual a 0. Por puntos críticos, yo tendría lo siguiente. Por puntos críticos, obtendría estos valores así. Acá está el menos 1, aquí está
el menos 1. Y lo podría dibujar de la siguiente manera. Uy, así sería, ¿ya? Así, así y así. Aquí es más, menos, menos y más. Como este es menor o igual, los elementos en los cuales yo debería estar trabajando serían este tipo de acá. Así, así. Los valores de x deberían estar entre menos 1 y 1. Por lo tanto, x son todos los elementos del dominio. Y esos elementos deberían de estar en el intervalo menos 1, 1. Por lo tanto, el dominio de f sería el intervalo de menos 1 a 1. Eso es lo que yo debo de buscar. Cuando pido dominio, debo de conocer los valores de x. Estos valores es lo que yo debería de buscar, los valores de x. ¿Está bien? ¿Cómo varían los valores de x? ¿Cómo varían los valores de x de tal manera que esta función exista? ¿Está bien? Ahí están los pasos. Así sería. Muy bien. Lo segundo que uno debe saber es el rango de una función. Rango de una función. ¿Qué es el rango de una función? El rango de una función es un subconjunto del conjunto de llegada, definido así. Rango de mi función f debería de ser los elementos y que pertenecen a R, de tal manera de que existe un x que pertenece al dominio de f, tal que y es igual a f de x. ¿Está bien? Ese es el rango. Por ejemplo, geométricamente lo podríamos ver así. Geométricamente lo podríamos ver así. Acá están los dos conjuntos, A y B. Este es el conjunto A. El conjunto A. Y este es el conjunto B. Este tiene elementos 1, 2, 3, 5, 6 y 7. ¿Está bien? Él está relacionado de la siguiente manera, así. Él está relacionado así. Y él está relacionado así. Esta es mi función f. ¿Está bien? ¿El rango qué cosa es? El rango de esta función sería, el rango vendría a ser todos los elementos del conjunto de llegada. Este de acá es el conjunto de llegada, el conjunto B. Entonces dice, para cualquier elemento de acá, debo ver si existe un elemento en el dominio de A, de F. A ver, vamos a ver. Este de acá sería igual a los siguientes elementos. Dice, a ver, para el 5, ¿existe un elemento acá? Sí, por lo tanto el 5 está. Para el 6, ¿existe un elemento aquí? Sí, por lo tanto el 6 está. El 7, para el 7, ¿existe un elemento acá? Sí, por eso él debería ser así. Por lo tanto, este es el rango de esta función. Un ejemplo práctico lo podríamos ver de la siguiente manera. Ejemplo, sea f de x igual x al cuadrado menos 2x más 2, coma, x debe pertenecer al intervalo 0,1 abierto. ¿Está bien? Me piden hallar el rango de esta expresión. Para hallar el rango, lo que yo debo de hacer es primero encontrar el dominio. Dominio de f, o sea, ¿dónde está variando los valores de x? Sería este intervalo, que sería el intervalo de 0,1. Ahora, para poder encontrar el rango de una función, debo de conseguir, si para el dominio busco los valores de x, para el rango voy a encontrar los valores de f de x. Yo voy a buscar estos f de x de acá. Pero ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que aquí no puede haber variables, así, dos variables distintas, así, dos variables. Debe haber una sola variable. Primero, eso es lo que tiene que tener en cuenta. O sea que este f de x debe hacer lo siguiente. Este tipo, por ejemplo, complete cuadrados. Y sería de la siguiente manera. Completo cuadrado sería 1 más el valor de 1. Este tipo es un cuadrado perfecto. Por lo tanto, f de x sería, ¿está bien? X menos 1 elevado al cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, ahora, ya logré llevar al f de x en una sola variable. La variable x solamente está uno solo. Ya no es como aquí, que tiene 2, sino es 1. Ahora voy a usar el dato. ¿Cómo
X pertenece al dominio. Si pertenece al dominio de f, entonces está en este intervalo, o sea que x es mayor o igual que 0 y menor que 1. A partir de él voy y reconstruyo mi f de x. ¿Cómo lo voy a reconstruir? A ver, para reconstruir primero le voy a restar 1. Menos 1, menor o igual x menos 1, menor que 0. Después elevo al cuadrado, y si elevo al cuadrado, este sería 0 mayor x menos 1 elevado al cuadrado menor o igual que 1. Elevé al cuadrado ese tipo. Ahora le sumo 1 y quedaría 1 menor que x menos 1 elevado al cuadrado más 1 menor o igual que 2. ¿Quién es este tipo que acabo de reconstruir? Este tipo que está aquí. Este es mi f de x. Logré reconstruir mi f de x que se encuentra entre 1 y 2. Por lo tanto, ya conseguí el rango. Este es el rango, la variación de mi f de x. Por lo tanto, el rango de f sería igual el conjunto formado de 1 hacia 2 cerrado. Ese es el rango de mi función. Muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestro tema central, que es funciones trigonométricas. Para eso vamos a definir lo que es la función seno, la función coseno y la función tangentes. La función seno es la función definida de la siguiente manera, como seno de r, una función de los reales en los reales, definida como f de x igual a seno de x. Para cualquier valor de x, mi función debe dar seno de x. Dominio de seno. El dominio de la función seno es todos los reales. Su rango es desde menos 1 y 1. Periodo 2pi. Vamos a ver qué cosa es una función periódica, en primer lugar, para entender lo que es periodo, ¿ya? Primero, función periódica. ¿Qué es una función periódica? Una función periódica. Muy bien, yo tengo una función real, sea f, una función real de variable real. Entonces, se dice que f es una función periódica, es una función periódica si existe un t mayor que 0, tal que ocurra lo siguiente: f de x más t es igual a f de x para todo x y x más t que pertenece al dominio de f. ¿Está bien? O sea, lo que yo debo de buscar es este tipo: x más t es igual a f de x, de tal manera de que el x y el x más t pertenecen al dominio de la función. Esa es una función periódica. Ejemplo de una función periódica. Ejemplo. Función seno de x. F de x igual a seno de x. Usted recordará que yo puedo colocar este f de x de la siguiente manera. Por ejemplo, f, ¿qué pasaría si en lugar de x yo coloco 2pi por k? Así. Si usted recuerda en reducción al primer cuadrante, este tipo es igual a decir seno de 2πk más x. Por reducción al primer cuadrante, este tipo es un ángulo mayor a una vuelta. Si era un ángulo mayor a una vuelta, este tipo es el número de vueltas y el número de vueltas no me interesa. Como el número de vueltas no me interesa, entonces este tipo queda resuelto de la siguiente manera. Esto sería seno de x. Pero ¿quién es seno de x? Seno de x es mi función f de x, definido de esa manera. Eso quiere decir, entonces tendría acá f de x más 2pi por k es igual a f de x. O sea, existe un número, en este caso 2pi por k, un número positivo. Bueno, tomamos que k fuera positivo, este fuera el valor de t. De tal manera que cumple esta condición. Y vemos de que x y este tipo están en todos los reales, o sea que está en todo su dominio. O sea que este de acá es una función periódica. Por lo tanto, seno es una función periódica. Por lo tanto, la función seno, f,
es periódica. En resumen, todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, son funciones periódicas. Ahora, en particular, al menor valor de este tipo, al menor valor de este t, se le va a llamar periodo. En este caso, el periodo de la función es el menor de todos ellos. El menor, en este caso, sería t igual a 2pi. Por lo tanto, acá me dice, el periodo es igual a 2pi. Geométricamente sería que en un segmento de distancia de 2pi, la figura del seno se va a volver a repetir reiteradamente. ¿Está bien? Ahora, siguiente línea. Segunda función, función coseno. A ver, antes de hacer esta parte, yo quiero recalcar lo siguiente. ¿Cómo entender una gráfica de una función? Mire, aquí voy a graficar esta función para que se entienda nada más cómo se puede interpretar una gráfica. Se vería así. ¿Ya? Acá tengo la gráfica. A ver, para cualquier puntito, acá en el dominio, por ejemplo, este puntito de acá, el puntito A, el dominio siempre tener en cuenta va a estar en el eje graficado, en el eje X. Aquí siempre se encuentra el dominio de mi función, ¿ya? Lo voy a pintar acá de línea de color verde. Este de aquí me va a representar mi dominio, ¿ya? El dominio siempre lo voy a graficar acá, en el eje de los X. Y el rango lo voy a graficar en el eje Y. O sea, sería así. Este de aquí va a ser el rango, ¿ya? El rango va a estar ubicado siempre en el eje Y. ¿Cómo colocar o encontrar este valor de A? Mire, este es mi función f de x, ¿está bien? Para este A va a estar relacionado en este puntito de acá. Y este puntito le corresponde este valor en f de x, aquí. Este de aquí es f de A. F evaluado en el punto A. Así voy a entender una gráfica de una función, ¿está bien? A ver, mire, en el X, aquí va a estar todos los elementos del dominio, y en el Y, todos los elementos del rango, ¿está bien? Por ejemplo, aquí en la función seno, para el valor de pi medios, ¿cuánto vale seno de pi medios? Ah, ya, para el valor de pi medios le corresponde, por ejemplo, para pi medios, ¿cuánto es seno de pi medios? Ah, ya, para pi medios le corresponde igual a 1. Para 3 pi medios, ¿cuál le corresponde para 3 pi medios? Para 3 pi medios le corresponde menos 1. Si vale pi, para pi, que está aquí, le corresponde 0, porque aquí debe ser 0. ¿Está bien? Eso es geométricamente hablando. ¿Está bien? Ahora vamos con la función coseno. Función coseno. La función coseno es una función definida de R en R, definida de la siguiente manera. F de x es igual a coseno de x. ¿Qué es lo que me interesa a mí? A mí me interesa dominio, que para coseno es todos los reales, rango, que es desde menos 1 y 1, desde menos 1 hacia 1. Eso quiere decir que en la gráfica solamente se va a graficar en ese intervalito, en esta franjita, entre menos 1 y 1, va a estar contenida la gráfica de la función coseno. Este de aquí es la función coseno de x, f de x igual coseno de x, ¿está bien? Periodo 2pi, eso quiere decir que esta función, en cada intervalo de 2pi, se va a volver a repetir la misma gráfica. ¿Está bien? Función es par. Nuevamente, ¿qué se puede observar acá? Por ejemplo, coseno de 0 le corresponde a 1. Coseno de pi le va a corresponder menos 1. Coseno de 2pi, para 2pi, le corresponde el valor de 1. Así se vería. ¿Está bien? Última función para este tipo sería la función tangente. Función tangente definida de la siguiente manera. A ver. Función tangente, una función real de variable real, definida de la siguiente manera. F de x es igual a la tangente de x. Dominio de f de x es, a ver, vamos a hallar el dominio. Vamos a ver que ocurra justo este tipo que está acá. A ver, vamos a practicar lo que es dominio de la función, ¿ya? A ver, f de x es tangente de x.
f de x igual tangente de x. Pero sí o no, de que mi f de x sería igual a seno de x sobre coseno de x. Voy a buscar su dominio. Entonces digo así, x pertenece al dominio de f si y solamente si exista esta fracción, seno de x sobre coseno de x. Ahora, para que una fracción exista, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir que el denominador debe ser distinto de cero. Para que sea distinto de cero, lo que yo tengo que decir es que coseno de x debe ser distinto de cero. ¿Para qué valores de coseno el coseno es distinto de cero? ¿Para qué valores de x el coseno es distinto de cero? Ah, ya. Eso es sí y solamente sí. ¿Qué valores debería de ser acá? ¿Para qué valores el coseno no puede ser cero? Si usted recuerda, el coseno es cero cuando es 90, 270 y así sucesivamente. O sea, el x no puede ser 90, 90 es pi medios. No puede ser 3 pi medios, o sea, no puede ser 90, no puede ser 3 pi medios, no puede ser 5 pi medios, no puede ser 7 pi medios, no puede ser 9 pi medios, y etcétera. No puede ser ninguno de ellos. Pero estos valores tienen algo en común. El valor en común es pi medios. Además, los coeficientes de estos valores en común tienen al 1, al 3, al 5, al 7, al 9. ¿Qué cosas son números? Son números impares. Y los impares lo puedo escribir así, 2k más 1. O sea, quiere decir que el coseno es distinto de 0 si el x es distinto de estos tipos, donde k es un número entero. ¿Qué cosa quiere decir que x sea distinto de 0? Eso quiere decir si y solamente si x pertenece a cualquier número real menos estos dos tipos, los múltiplos impares de pi medios. Listo. Por lo tanto, el dominio de f, o sea, el dominio de la tangente, sería cualquier número real menos los múltiplos impares, 2k más 1, de pi medios. ¿Ya? Y sería justo el valor que yo tengo acá. ¿Ya? El rango, todos los reales, periodo pi. Decir periodo pi quiere decir que esta figurita que está acá, en otro intervalo de distancia pi, se va a volver a repetir. Por ejemplo, acá sería pi y acá estaría 3 pi medios. 3 pi medios. Aquí voy a dibujar esto de acá, así. Como tiene periodo pi, quiere decir, acá hay una distancia de tamaño pi. Eso quiere decir que esta figurita que está acá se va a volver a repetir aquí. Así. Así. A otra distancia 2pi se va a volver a repetir y así sucesivamente. ¿Está bien? Decir que la función es creciente en estos intervalos, bueno, eso quiere decir así. La cotangente tiene algo muy particular, tangente diré, tiene algo muy particular. Lo particular de la tangente es que es creciente en estos intervalos. ¿Qué cosa quiere decir que sea creciente? Observación. F es creciente. F es creciente en un intervalo AB. Si ocurre lo siguiente, ¿sí? Yo tengo x, y que pertenecen a AB, tal que x es menor o igual que y, implica, como es creciente, f de x menor o igual que f de y. Eso es lo que es creciente. ¿Está bien? En los ejercicios vamos a ver cómo se resuelve este tipo de acá. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Bueno, ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios de esta semana. Ahora vamos a usar todos los criterios para resolver los problemas de esta semana. Me dice así. Pregunta número 1 me dice, determine el dominio de la función real definida de esa manera. Yo quiero encontrar el dominio de mi f de x, que es igual el valor absoluto de seno de 3 de x menos coseno de 8 de x más raíz cuadrada de coseno de 3 de x menos 1. ¿Está bien? Quiero hallar el dominio. Voy a encontrar el dominio. El dominio es encontrar
todos los valores de x. Y digo así, x pertenece al dominio de f, si y solamente si este tipo debe de existir. ¿Está bien? Para que la función f de x exista, es claro que este valor absoluto que está aquí, a ver, voy a colocar así, existe este tipo, seno de 3 de x menos coseno de 8 de x en valor absoluto, más la raíz cuadrada de coseno de 3 de x menos 1. Para que él exista, este tipo no hay ninguna restricción. Él pertenece a todos los reales, no le afecta en nada. La única restricción caería en este tipo de acá. Porque para que la raíz cuadrada exista, lo que está dentro debe de ser mayor o igual a 0. Él existe para cualquier número real, no hay ningún problema. Mi problema radica en él. ¿Ya? Acá los x pertenecen a cualquier número real y para cualquier número real él existe. Mi problema radica en él. Entonces tendría así, sí y solamente sí. Si x está en el dominio, sí solamente sí, lo que está acá adentro debe de ser mayor o igual a 0. O sea, coseno de 3 de x menos 1 debe de ser mayor o igual a 0. ¿Está bien? Esto es sí y solamente sí. Coseno de 3 de x debe de ser mayor o igual que 1. Este debe ser mayor o igual que 1. Ahora, como nosotros sabemos que el coseno de 3 de x siempre debería de estar entre menos 1 y 1. Eso se sabe. Entonces, mire, por un lado que le llamo 1, yo tengo de que el coseno es mayor que 1. Y por otro lado tengo que el coseno es menor o igual a 1. Así, de 1 y 2, así, de 1 y 2, yo obtengo, si el coseno es mayor que 1, a ver, lo voy a poner así, el coseno de 3 de x, por 1 sé que es mayor o igual a 1, pero por 2 sé que es menor o igual a 1. ¿Está bien? Entonces tengo que el coseno, tanto el coseno de 3 de x es mayor que 1 y a la vez es menor que 1. En consecuencia, yo tendría que coseno de 3 de x debería de ser igual a 1. No hay ninguna más chance que debe de ser que sean iguales. O sea que coseno de 3 de x es igual a 1. Ahora, ¿para qué valores el coseno de 3 de x es igual a 1? Muy bien. Recordando aquí, una pequeña forma de recordar sería así. Por ejemplo, al ser igual a 1, usted debe recordar que estos valores de 3x deben de ser ángulos cuadrantales. Y los únicos ángulos cuadrantales deberían ser el 0, el 90, 180, 360 y todos sus ángulos que sean coterminales a ellos. ¿Qué ángulo debe ser 3 de x para que el coseno me dé 1? Para eso tendría que ser 0. ¿Quién más? Si fuera 90 sería 0, si fuera 180 sería menos 1, si fuera 3 pi medios o 270 sería menos 1, menos 0 diré. Entonces el único valor sería el siguiente, que sería 2pi. ¿Quién más sería? Dale una vuelta y sería 4pi. Si le sigues dando vueltas, ahí tendría los valores. Entonces, los valores de 3 de x deberían de ser todos estos tipos. O sea, debería de ser 0, debería de ser 2pi, debería de ser 4pi, 6pi y así sucesivamente. Así sucesivamente. ¿Está bien? Pero mire, ¿qué tipo de forma tiene este tipo? Factor común que tienen estos valores. ¿Quiénes serían? Factor común es pi. Pero ¿qué valores son? El 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Qué tipo de números son ellos? Ellos son múltiplos pares o números pares. 2, 4, 6, 8 son números pares. Y los números pares los puedo escribir como 2 por n. Donde n es un número entero, coma, n pertenece a un número entero. Despejo el valor de x y ya encontré los valores que yo quería. X debe ser igual a los múltiplos pares de pi tercios, donde n pertenece a z. Me quedaría así, este es igual a este tipo, múltiplos pares de pi tercios, donde n pertenece a z.
Por lo tanto, el dominio de la función sería todos los valores de x. ¿Y esos valores quiénes son? Son los múltiplos pares de pi tercios. O sea, múltiplos pares de pi tercios, tal que n pertenece a z. Ese sería mi dominio de mi función. Listo. Ese sería el dominio de la función. Ejercicio 2 me dice, hay el complemento del dominio de la función definida de esa manera. Me piden el complemento. O sea, primero voy a conseguir el dominio y del dominio voy a hallar su complemento. ¿Ya? Mi función es este tipo de acá. Voy a agarrar el dominio, o sea, x pertenece al dominio de f. Si x pertenece al dominio de f, si solamente si existe esta función que está acá, debe de existir este tipo que está aquí. La función que exista es 1 más coseno al cuadrado de x. 2 seno de x por coseno de x, eso es seno del doble de x. 1 menos coseno al cuadrado de x. 1 menos 2 coseno al cuadrado de x. Ese 2 coseno al cuadrado de x, voy a usar la fórmula de degradación, que sería así. 2 coseno al cuadrado de x, eso es 1 más coseno del doble de x. ¿Está bien? Observación. Aquí voy a colocar las observaciones que estoy colocando aquí. Observación. A ver, seno del doble es igual 2 veces seno de x coseno de x. Este tipo que está acá es igual seno del doble. Fórmula de degradación, 2 veces coseno al cuadrado de x es igual a 1 más coseno del doble de x. Listo. Sería así. ¿Está bien? Muy bien. Ahora ya tengo esto de acá. Entonces, esto es, para que exista esta función de aquí, sí, solamente sí, debe de existir esta fracción que está aquí y debe de existir esta fracción que está acá. Estas dos fracciones deben de existir. Para que esas dos fracciones existan, ¿qué debe ocurrir? Que el denominador, o sea, seno de 2 de x, debe de ser distinto de 0. Y además, este tipo debe ser distinto de 0. O sea, menos coseno de 2 de x debe de ser distinto de 0. O sea, tanto el seno de 2 de x y este tipo que acá resolviendo, 1 se van, solamente me queda menos coseno de 2 de x, o sea, menos coseno de 2x debe ser distinto de 0. Esto es sí y solamente sí. Seno de 2 de x es distinto de 0 y menos coseno es distinto, siempre en cuando el coseno del doble de x sea distinto de 0. Si él es distinto de 0 y además el coseno es distinto de 0, entonces el producto de ellos también tiene que ser distinto de 0. O sea, seno de 2 de x por coseno de 2 de x debe de ser distinto de 0. Más aún, 2 veces el coseno por el coseno también debe ser distinto de 0. Eso quiere decir, por identidad de ángulo doble, el seno de 4 de x debería de ser distinto de 0. Muy bien. La pregunta es, ¿para qué valores el seno de 4x es distinto de 0? Recordemos nuevamente. A ver. Vamos a dibujar acá el plano cartesiano a grosso modo para recordar y colocar los ángulos cuadrantales. Seno de 4x es distinto de 0. ¿Para qué ángulos es distinto de 0? A ver, ¿para qué ángulos el coseno de 4x es igual a 0? Esos valores debería de ser para 0 y debería de ser para pi. ¿Está bien? Puede ser 2pi, como puede ser 3pi y así sucesivamente, y así sucesivamente. Eso quiere decir que 4 de x, así, 4 de x debe de ser distinto de todos estos valores que están acá. O sea que él debe de ser distinto. A ver, ¿qué relación tienen los siguientes valores? 0, pi, 2pi
3pi y así sucesivamente. El factor común es pi. Pero ¿qué tipo de números es el 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5? Esos son los números enteros. Y los números enteros los voy a representar por un n, donde n pertenece a z. Usted podrá ver que aquí están todos ellos. Si n fuera 0, 0. Si fuera 1, pi. Si fuera 2, 2. Si fuera 3, 3pi, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el seno de 4 de x es distinto de 0 siempre en cuando 4 de x es distinto de todos los múltiplos de pi. Esto quiere decir que x es distinto, despejando los valores de ahí, sería lo distinto de n pi cuartos, donde n pertenece a z. Muy bien. Eso quiere decir que este es el dominio. Por lo tanto, el dominio de mi función vendría a ser todos los reales menos este conjunto, los múltiplos de pi cuartos, donde n pertenece a z. Pero a mí me piden el complemento. Ah, ya. Por lo tanto, el complemento del dominio, ¿quién sería? Si este es mi dominio, ¿cuánto le falta a este conjunto para que sean todos los reales? Lo que le falta sería este elemento que está acá, para que sea todos los reales. Eso quiere decir que mi complemento serían todos los múltiplos de pi cuartos, de tal manera de que n sea un número entero. Y esa sería la respuesta, que en este caso sería la letra A. Ejercicio número 3. Me dice así: el ingreso trimestral en millones de dólares de una empresa Computer City se modela por esta expresión. La expresión a la cual se modela es la siguiente: es I de t, que es igual a seno de 2pi t quintos más pi medios. Este tipo más 0,455. Pero esto me representa en millones. Eso quiere decir que este I de t me bota millones de dólares. Donde t es el tiempo en trimestres. O sea, t va a ser un trimestre, 2 trimestres, 4 trimestres. ¿Ya? Si al final del quinto trimestre el ingreso fue de 560,000 dólares. Ya está. O sea, tenemos lo siguiente. Tenemos que en el quinto trimestre, o sea, cuando t vale 5, en el quinto trimestre, entonces I de t, que es el ingreso en el quinto trimestre, sería igual a 561,000 dólares. Pero el ingreso me bota en millones. ¿Cómo convierto 561,000 dólares en millones? Eso sería igual a decir 0,561 millones. ¿Ya? Eso sería así. O sea que en 5 trimestres el ingreso es de 0,561 millones de dólares. ¿Está bien? Ahora, ¿quieren saber cuánto me da esto? Vamos a ver. ¿Quién es el valor de I? Este I de 5. El I de 5 es a este I evaluado en 5. O sea que este tipo debería de ser igual a lo siguiente. Ese es A multiplicado por el seno de 2pi. En este caso, si es 5, en lugar de t, escribo 5. Acá sería 5 sobre 5 más pi medios. Más 0,455 igual a 0,561. Ese es este valor así. 5 más pi medios más este tipo de acá es igual a 0,61. Reemplazando aquí voy a conseguir el valor de A. Entonces tendría así. A ver. El valor de A, acá sería A por seno. A ver, se cancela este 5 y 5 y me quedaría 2pi. Sería 2pi más pi medios. Más, no, igual
Este tipo pasa a restar. Si lo paso a restar, ¿cuánto me quedaría? A ver, 0,455 para que sea igual a 0,61, este debería de ser 0,106. ¿Está bien? 6 de 5, 21 va 1. Acá 5 va 1 a 6, 4 más 1 a 5 y efectivamente sería así. Pero ¿quién es este tipo de acá? Reducción al primer cuadrante, los números de vueltas no me sirven, me quedaría con seno de 50, acá de pi medios, de 90 diré. Acá sería A, seno de pi medios, que sería seno de 90, igual a 0,106. Pero ¿cuánto vale seno de 90? Seno de 90, ¿cuánto sería? Seno de 90 sería 1. Entonces el valor de A sería 0,106. Sería 0,106. Ahora, ya tengo el valor de A. Me piden calcular A más T, donde T es el periodo de la función. Observación. ¿Cómo calcular el periodo de una función? Yo tengo una función definida de la siguiente manera. F de x es igual a una razón trigonométrica evaluado en lo siguiente. Está evaluado en b, x más c igual a d, más d. Donde a, b y c son números constantes, donde a y b es, donde a, b, c y d son números reales. Y además, a, b distinto de 0. ¿Cómo calculo el periodo de una función? Muy bien, aquí está. Lo podríamos ver así. Acá está la razón trigonométrica, y acá va a estar el periodo. ¿Está bien? Si la razón es seno o la razón es coseno, o sea, si en lugar de escribir r de t yo escribo seno o coseno, el periodo de esta función, que se va a llamar t, se va a calcular de la siguiente manera. Eso va a ser igual a 2pi sobre el valor absoluto del valor del coeficiente principal que acompaña a la variable x, que sería b. Ahora, si fuera tangente, el periodo se calcula así, como pi sobre el valor absoluto de b, donde b es el coeficiente principal. Muy bien, regresemos a nuestro problema. En nuestro problema, yo tengo lo siguiente. Voy a calcular el periodo de esta función. Vamos a calcular el periodo de la función. Calculando, el periodo es i de t, mi función es a seno, acá está 2pi t quintos, así, más pi medios, más 0,455. ¿Está bien? Esa es mi función. Tiene la misma forma que arriba, tiene el mismo modelo, ahí está. Tiene el mismo modelo. Entonces, mire, ¿cómo se calcula? En este caso, mi razón trigonométrica, en este caso es seno. Si es seno el periodo de esta función, entonces el periodo de esta función va a ser calculado de la siguiente manera. Como es seno, sería 2pi por el valor absoluto del valor principal que acompaña a x. En este caso, el valor principal sería este tipo que está acá, 2pi quintos. 2pi quintos. Entonces, ¿cuánto vale t? En este caso, t vale 5. T es igual a 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale a más b? A más t diré. ¿Cuánto valdría a más t? A más t debería ser igual la suma de 5 más 0,106. Por lo tanto, este debe ser 5,106. Y esa sería la respuesta.
0,106 sería la respuesta de este problema. Muy bien. En el problema número 4 me dicen hallar la diferencia entre el mayor y el menor número entero que pertenece al rango de la función. Lo que yo voy a querer es lo siguiente. Voy a encontrar el rango. Para encontrar el rango yo voy a buscar así. F de X menor o igual a un valor A menor o igual a un valor de B. Entonces aquí voy a conseguir. Este va a ser mi rango. Así. Supongamos de que este me salga 1,3 y acá está F de X menor o igual, acá sería 3,2, ¿ya? 3,2. Entonces, ¿quién sería el menor entero que pertenece al, en este caso, al rango? Mi rango sería, entonces aquí, yo obtengo lo siguiente, que el rango de F sería 1,3 y 3,2. ¿Quién sería el menor entero que pertenece? El menor entero que pertenecería, el menor entero, sí o no, que sería el valor de 2. Y el mayor entero que pertenece, el mayor entero sería el valor de 3. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es primero conocer el rango. Pero para conocer el rango debo de buscar este tipo de cosas. ¿Está bien? Para poder después decir el resto. A ver, lo primero, si quiero hallar el rango, necesito primero saber, aquí mi función f de x que está acá, está definido mediante una sola variable, 2x, que está asociado al coseno, 4 de raíz de 2 más el 3. Entonces aquí no hay una manera de reducir a una sola expresión. Entonces está muy bien. Además tengo este valor. Muy bien, digo así. Dominio de mi función sería este tipo de acá. Entonces comienzo ahí. Como x pertenece a este intervalo, pi octavos y 3 pi quintos, entonces, a partir de él voy a reconstruir ese tipo. Entonces tendría de que este x está entre este intervalo, pi octavos y 3 pi quintos. Muy bien. Ahora lo multiplico por 2. Si lo multiplico por 2, tendría pi cuartos menor que 2x menor que 6 pi quintos. Ahora necesito buscar la variación de coseno. ¿Cómo encuentro la variación de coseno? Yo puedo usar la gráfica de la función coseno, como también podría usar la CT, o la circunferencia trigonométrica. En este caso voy a ser partícipe de la función trigonométrica, ¿ya? Por ejemplo, lo puedo dibujar así. Yo quiero coseno del doble. Voy a colocar los ángulos aquí, en mención. Por ejemplo, acá es abierto en pi cuartos, este debe ser pi cuartos abierto ahí, y ese vale pi cuartos. El otro es 6 por pi quintos. Pi quintos sería 36. 36 por 6. A ver, ¿cuánto sería 36 por 6? A ver, este tipo, ¿a qué ángulo debería de ser? Este de aquí sería 6 por, acá sería 3, 36. Y este de acá sería 36, 3, 18, 196. O sea que este ángulo es mayor a de pi, o sea que debería estar acá, por ejemplo. Ahí, ¿está bien? Eso quiere decir que los 2x estarían en este intervalo. A ver, este de aquí era 6 pi quintos. ¿Está bien? Eso quiere decir que los valores de x estarían aquí. Estos valores que están aquí son los valores que corresponden a 2x. ¿Está bien? Ahora, también debo de dibujar, ¿ya? Aparte de los ángulos extremos de este intervalo, voy a dibujar si entre esos dos existen ángulos cuadrantales. Por ejemplo, aquí en pi medios existe un ángulo cuadrantal y aquí en pi existe otro ángulo cuadrantal. ¿Está bien? Ahora voy a dibujar la línea coseno. Dibujar la línea coseno son flechitas paralelas al eje X. Por ejemplo, para pi cuartos sería este tipo así. Para 6 pi quintos sería así. Para pi sería así. Y para pi sería así. Cualquier otra línea se vería de esta manera, así, ¿no? Así, ¿ya? O sea, estas de acá son las flechitas cosenos.
Entonces, ahora vemos. Para el lado que está a este lado, ¿quién sería la mayor flecha? La mayor flecha le corresponde exclusivamente a este el angulito de acá. Le corresponde este lado que está acá. Como acá es abierto, abierto acá. ¿Quién es él? Él es coseno de pi cuartos. Este es coseno de pi cuartos. Pero el coseno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Ahora, del lado izquierdo, ¿a quién le corresponde la mayor flecha? La mayor flecha, en este caso, le corresponde al arco de pi. Como acá es cerrado, acá va a ser cerrado. Ese debe ser coseno de pi. Pero ¿cuánto vale coseno de pi? Coseno de pi, ese tipo vale menos 1. Los demás valores del intervalo de 2x quedarían en este intervalo de acá. Eso estarían aquí. Estarían aquí. Aquí está la variación del coseno de 2 de x. Entonces tendríamos así. 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 El coseno de 2 de x estaría variando entre estos dos posibles valores. Aquí sería menor, igual y menor. El menor valor, menos 1. El mayor valor, 1 sobre raíz de 2. Listo. Ahora, si quiero reconstruir mi función f de x, lo primero que debo hacer es multiplicarlo por 4 raíz de 2. Y acá sería, multiplico por 4 raíz de 2, sería menos 4 raíz de 2. Menor o igual, acá sería menos 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. Coseno de 2 de x. Si lo multiplico por 4 raíz de 2, acá me quedaría 4. Ahora le sumo 3. Si le sumo 3, me quedaría menos 4 raíz de 2 más 3. Menor o igual 4 más raíz de 2 más 3. 4 raíz de 2 coseno de 2 de x más 3 más el valor de 7 acá, ¿no? Acá 4 raíz de 2 más 3 menor que 7. Muy bien. Pero ¿quién es este tipo que está acá? Este tipo que está aquí es mi f de x. Ese f de x está entre estos dos valores. Es menor que 7, pero mayor que este tipo. A ver, este 4 sería menos 4,1. A ver, menos 4, menos 5, y algo. Más 2 debe ser menos 2, y algo. Si no me... Este debe ser menos 2, puntos suspensivos. ¿Está bien? Menos 2,16, si no me equivoco, ahí debe de ser. Mire, logré lo que yo quería, convertir esto en un intervalo como está aquí. Ahora necesito conocer mi rango y cuál sería mi dominio en este caso. El rango ya lo tengo. El rango sería el intervalo, a ver, aquí, así. El rango de mi función, f, sería el intervalo cerrado desde menos raíz de 2 más 3 hacia abierto el valor de 7. Menos 4 raíz de 2 más 3 hacia el valor de 7. ¿Quién sería el mayor entero y el menor entero? Eso es ahora lo que me toca buscar a mí. ¿Quién sería el mayor y el menor entero? Muy bien. Primero es fácil de ver quién es el mayor entero. Luego, el mayor entero lo voy a poner m de z, ¿ya? El mayor entero, ¿quién sería? ¿Y quién sería el menor entero? Menor entero. ¿Ya? El mayor entero sería el valor. Como lo máximo sería 7, el mayor de los enteros sería 6. No puede ser 7 porque no lo estoy tomando, sería 6. ¿Quién sería el menor? El menor es, mire, si acá está menos 2, y algo, el menor valor que va a tomar este tipo debería de ser menos 2. ¿Ya? Muy bien. O sea que el mayor es 6 y el menor es menos 6. ¿Cuál es la diferencia? Por lo tanto, la diferencia entre el mayor entero
la diferencia entre el mayor entero menos el menor entero, ¿cuánto sería? Eso de ahí. Eso de ahí sería 6 menos el valor menor, que sería más 2. Menos este tipo, que sería igual a 8. Y esa sería esa diferencia que tengo ahí. Muy bien. Problema número 5 me dice así. Si CD es el rango de la función definida en f de x, y f de x es 8 coseno al cuadrado de x medios, seno de x menos 4, seno de x más 2, me permite con x, que pertenece a menos pi sobre 12, hacia pi tercios, determine el valor de 2c menos d. ¿Cuál es mi objetivo? Para hallar c menos d, necesito hallar el rango de la función. Para hallar el rango, yo tengo mi función f de x. F de x es igual a 8 coseno al cuadrado de x medios, seno de x, 4 seno de x, más 2. Antes de hallar el rango, nuevamente yo lo que quiero es que no puede haber muchas razones trigonométricas. Por lo general, se pide que aparezca solamente una razón. Ese va a ser mi objetivo. ¿Está bien? Entonces, para eso voy a tratar de reducir usando las identidades trigonométricas. Por ejemplo, debería de ser así. F de x es igual. Acá está seno de 4 de x. Acá hay un seno y acá hay un 8. Factorice usted 4 seno de x. 4 seno de x. Si factoriza 4 seno de x, le debe de quedar lo siguiente. 2 coseno al cuadrado menos 1. Más el valor de 2. Ya. Ahora, por fórmula de degradación, recordar nuevamente mi observación, fórmula de degradación dice así: 2 coseno al cuadrado de teta es igual a 1 más coseno del doble de teta. 2 coseno al cuadrado de x medios. Si lo paso a restar aquí, este tipo, por fórmula de degradación, este tipo sería coseno del doble de x medios, que sería x. O sea, quedaría así. F de x es igual 4. Ese 4 lo voy a convertir y lo voy a escribir como 2 por 2 seno de x, coseno de x, más el valor de 2. ¿Ya? Ahora, este tipo, por arco doble, es seno del doble. Seno del doble de x. Eso quiere decir que mi f de x quedaría dado de la siguiente manera: 2 veces seno de 2 de x más 2. ¿Está bien? Entonces, mire, al inicio habían 3 razones. Lo convertí en 1, que es lo que yo quería. Ahora, recién voy a aplicar lo que yo sé ahí. Muy bien. Ahora digo así: ¿cómo voy a usar los valores? Este x está aquí. Como x pertenece a menos pi sobre 12, pi tercios, como él pertenece en este intervalo, es equivalente a decir si y solamente si los valores de x varían entre menos pi sobre 12 hacia pi tercios. ¿Ya? Varía acá. Ya. Voy a reconstruir este valor, ¿no? Los x están variando aquí, entonces 2x estarían variando entre menos pi sextos y acá sería 2 pi tercios. O sea, entre menos 30 y 120. Vamos a encontrar ahora la variación de seno de x. Muy bien, para eso voy a dibujar la circunferencia trigonométrica de esta manera. Así. Voy a colocar ahora los arcos que están aquí. Por ejemplo, acá es cerrado, cerrado, menos pi sextos, que es menos 30, se encuentra aquí. Y este es 120, o 2 pi tercios, que debería estar aquí, cerrado en ambos lados. ¿Está bien? Este de aquí es menos pi sextos, y este es 2 pi tercios. Las variaciones de estos ángulos de 2 de x estarían acá, se encuentran aquí. Aquí está variando 2 de x.
Ahora voy a colocar los ángulos que sean cuadrantales. Por ejemplo, el ángulo 0, aquí, 0, y acá, que sería pi medios. ¿Ya? Voy a dibujar ahora la línea seno. La línea seno, primero para los ángulos extremos, que sería este tipo de aquí. Para el pi sextos, menos pi sextos, sería esta flecha de acá. Para 2 pi tercios sería esta flecha de aquí. Para pi medios sería esta flechita que está aquí. Y para cualquier ángulo debería verse así. ¿Está bien? Ahí estaría así. O sea, se vería así. Así. Y este sería así. Muy bien. Ahora voy a graficar la variación de seno de x. A ver, mire. Para aquí abajo, la menor flecha le corresponde a este valor. Aquí. Como es cerrado, cerrado aquí. Y este tipo es seno de pi menos pi sextos. Seno de menos pi sextos es seno de menos 30 y sería menos un medio. La mayor flecha que la parte de arriba le corresponde a este tipo. Que sería, como es cerrado aquí, y le corresponde a seno de 90. Seno de 90 sería 1. Los demás valores de seno estarían aquí. Seno de 2 de x estaría variando aquí. Aquí se encuentra seno de 2 de x. Entonces digo así. Así, la variación de seno de x, de 2x diré, estaría variando entre estos dos valores, entre menos un medio hacia 1. Ahora, entonces, sí, solamente sí, reconstruyo la función, le multiplico por 2 y le sumo 2. Si lo multiplico por 2, acá sería menos 1. Acá sería 2 seno de 2 de x y le multiplico por 2 sería 2. Ahora le voy a sumar 2. Acá le sumo 2, le voy a sumar 2 y le voy a sumar 2. Si le sumo 2, aquí está, le sumo 2 y le estoy sumando 2 y le sumo 2. ¿Quién es este tipo de acá? Lo que acabo de reconstruir acá, ese es mi f de x. Y este f de x que está aquí, está entre estos dos valores, entre 1 y 4. Menos 1 más 2 sería 1, 2 más 2 sería 4. Por lo tanto, así el rango de mi función f sería el intervalo 1,4. Pero a mí me dan como dato de que el rango es el intervalo C, D. Eso quiere decir de que el C debe ser 1 y el D debería de ser 4. Por lo tanto, ¿qué me piden calcular a mí? A mí me piden calcular 2 veces C menos D. 2 veces C menos el valor de D. Pero eso es igual a decir 2 veces, ¿quién es C? C vale 1. ¿Quién es D? D vale 4. ¿Y eso cuánto sería? Menos 2. Y esa sería la respuesta. Menos 2. Me dan lo siguiente. F es una función real que está definida de esta manera. F de 1 más coseno de pi seno de x, donde x está entre pi sextos y 3 pi quintos. Hay la diferencia entre el máximo valor de f y el mínimo valor. Nuevamente, si quiero buscar máximos y mínimos valores, mi objetivo es hacer que este f de x de aquí se encuentre en estos dos valores, así. Yo debo buscar a esto de acá. Para poder conseguir eso, yo puedo decir que este debe ser el mínimo y este debe ser el máximo valor. ¿Está bien? Mi objetivo es llegar a esto. Entonces comencemos. A ver, voy a comenzar acá. Sea como el x pertenece a este tipo. X está entre pi sextos y 3 pi quintos. A partir de él voy a reconstruir mi f de x. Entonces, para reconstruir mi f de x, lo primero que debo hacer es reconstruir el seno de x. Para reconstruir seno de x, voy a usar nuevamente la CT, que sería de la siguiente manera. Muy bien, ahora voy a colocar los arcos. Por ejemplo, él es 30, acá está, 30 pi sextos.
3 pi quintos, 3 por 36, eso sería 108, o sea que está más que 90. Digamos que sea hasta aquí. ¿Ya? Entonces, L es pi sextos y L es 3 pi quintos. Los demás valores de X estarían acá. Aquí se encuentran los valores de X, los arquitos de X están acá. ¿Está bien? Ahora voy a dibujar la línea seno. La línea seno se dibuja así. Para este arquito de acá, a ver, antes de colocar, debo colocar también los ángulos cuadrantales. Me estaba olvidando de los ángulos cuadrantales aquí. Este tipo le corresponde a pi medios. ¿Ya? Voy a graficar las líneas. Acá está la línea seno para pi sextos, la línea seno para 3 pi quintos y la línea seno para pi medios. ¿Ya? Se puede observar que la menor flechita le corresponde al arco de pi sextos, o sea acá le correspondería este tipo que está acá. Y él sería seno de 30. Seno de 30 sería un medio. ¿Está bien? La mayor flecha que usted ve le corresponde a este tipo que está acá arriba. Y ese tipo sería seno de 90. Y seno de 90 sería 1. Las demás flechitas se encuentran aquí. Las demás flechitas se encuentran aquí. Aquí se encuentra la variación de seno de X. Entonces tendríamos así, seno de X varía entre un medio y 1. Cerrado en ambos lados porque en ambos lados los estoy obteniendo. Ahí está. Ahora lo multiplico por pi. Si lo multiplico por pi, me quedaría pi medios, pi, seno de X, y este sería pi. Ahora voy a buscar. Después de reconstruir ese tipo, necesito ahora la variación para el arco coseno. Supongamos de que este sea un ángulo teta, pues, ¿no? Supongo este ángulo teta, entonces este de acá sería como teta, ¿no? O sea, el coseno del arco teta. Esos teta está variando de 90 a pi. Si lo puedo graficar acá, se vería de la siguiente manera. A ver, voy a graficarlo acá, lo podríamos ver de esta manera, así. Como quiero de pi medios a 90, este es el arco de pi medios y este es el arco de 90. Pi medios y este de pi. Este es pi medios y este es de pi. Los demás arcos estarían variando aquí. Estaría variando acá. ¿Está bien? Estos son los valores de X. No, estos son los valores de teta en este caso, disculpen. Este de acá son los valores de este arco teta que he puesto acá, que es pi seno de este, ¿no? Esto de acá. Entonces tendría lo siguiente. A ver, acá voy a dibujar la línea seno. Para la línea coseno diré, para la línea coseno para pi medios sería este punto de acá y para este tipo sería una flecha así. Este sería la línea coseno para él y este de acá sería la línea coseno para él. Las demás líneas estarían así, apuntando hacia acá. ¿Está bien? La mayor flecha le corresponde a este tipo. La mayor flecha le corresponde a este tipo de acá. Y la menor flecha le corresponde a este tipo que está acá. Este es coseno de pi, que sería menos 1. Y este es coseno de 90, que sería 0. Todas las variaciones de seno, coseno estaría acá. Y ese es coseno del arco teta, de este arco teta. ¿Sí, ya? Eso quiere decir que este coseno estaría variando entre menos 1 y 0. O sea, que el coseno, en lugar de escribir teta, voy a volver a escribir este tipo. Pi seno de X estaría variando, según la figurita, entre estos dos valores. ¿Entre qué valores? Entre menos 1 y 0. Entre menos 1 y el valor de 0. Ahora reconstruye este tipo. Para poder reconstruirlo, mejor lo pongo acá. A ver. Este acá lo voy a eliminar. A ver, para ahorrar espacio voy a ponerlo acá abajito, ¿ya? A ver, mire, el coseno de este elemento pi seno de X de la figurita que está acá arriba, este era el valor de teta por si acaso, estaría variando entre estos dos posibles valores, entre menos 1 y 0. Ahora le sumo 1, acá sería 0
1 más coseno de pi seno de x más 1. ¿Quién es este tipo? Ese tipo es f de x. O sea que f de x está dominado entre 0 y el 1. Por lo tanto, ¿quién es mi mínimo valor? ¿Quién es mi máximo valor? Llegué a lo que quería. Él debe de ser el máximo valor que toma f de x. Y él debe de ser mi mínimo valor. ¿Está bien? ¿Qué me piden a mí? La diferencia entre el máximo y mínimo. Por lo tanto, la diferencia entre el máximo valor menos el mínimo valor. ¿Cuánto sería esa diferencia? Ese es igual el máximo, que vale 1, menos el mínimo, que vale 0. Por lo tanto, saldría 1. Y esa sería la respuesta. En la pregunta número 7, acá me debe decir, halle el dominio de la función. ¿Está bien? Halle el dominio de la función real f, definida por este tipo de acá, donde el x está desde 0 hacia 2pi. El objetivo es hallar dominio de mi función. ¿Ya? Solución. Entonces, yo quiero hallar el dominio. Entonces, voy a encontrar todos los valores de tal manera que ocurra esto. Entonces, x pertenece al dominio de f. Si y solamente si, esta función debe de existir. Existe esta función. La función es, a ver, está así, está así. Debe de existir 4 seno de x, pi coseno de x, pi medios menos x, valor absoluto de x. ¿Está bien? Tener en cuenta de que el x está entre 0 pi hacia 2 pi, nada más. ¿Ya? Para que exista esta función, ¿qué debe de ocurrir? Sí y solamente sí. A ver, para que exista la función, al ser una fracción, lo que está abajo debe ser distinto de 0. Primer punto, pi medios menos el valor absoluto de x debe de ser distinto de 0. Ese es el primer punto. Y además, ¿qué más debe ocurrir? Acá en el numerador hay raíces cuadradas. Entonces las raíces cuadradas deberían de ser ¿cómo? Lo que está dentro de las raíces deberían ser mayores que 0. O sea, seno de x debe de ser mayor o igual a 0. Y además, aquí también hay otra raíz cuadrada. Entonces, coseno de x debe de ser mayor o igual a 0. Ya está. Esto es sí y solamente sí. Para que el valor absoluto sea distinto de 0, eso quiere decir que el valor absoluto de x debe de ser distinto de pi medios. ¿Está bien? Y seno de x es mayor o igual a 0, coseno es mayor o igual a 0. Seno de x mayor o igual a 0 y coseno de x mayor o igual a 0. Para que el valor absoluto sea distinto de pi medios, quiere decir que x debe ser distinto de menos pi medios y pi medios. No puede ser ninguno de ellos, distinto de ellos. Puede ser cualquiera, pero distinto de ellos. A ver, si el seno es mayor que 0 y el coseno es mayor que 0, mayor o igual a 0, ¿eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que el x se encuentra en el primer cuadrante. Usted recordará, seno es positivo. ¿En qué cuadrante es positivo seno? Primero y segundo cuadrante. Coseno, ¿en qué cuadrante es positivo? Primero y cuarto cuadrante. Si los dos son positivos, ¿dónde tiene que estar el valor de x? El valor de x tiene que estar en el primer cuadrante. Eso quiere decir que x debe pertenecer a este intervalo. ¿Ya? Tener en cuenta. Este tipo está acá y este tipo que está acá. Ya. A ver, vamos a escribirlo así mejor, ¿ya? A ver, vamos a escribirlo de otra manera. A ver, una manera más que se pueda entender esta parte. A ver. Coseno es mayor o igual a 0, ¿no? Ya. Si es mayor o igual a 0, eso quiere decir que él es positivo. Eso quiere decir que el x
debe pertenecer al primer cuadrante, o sea, debe pertenecer de 0 hacia pi, del primero y segundo cuadrante. Lo pongo cerrado aquí porque voy a tomar al número 0. Y si coseno de x es mayor o igual a 0, quiere decir que x pertenece al primer cuadrante, que sería de 0 a pi medios. Lo pongo acá abierto en ambos lados porque es mayor o igual a 0, o sea, puede ser 0 hasta 1. Por eso es abierto en 1 y cerrado en 1, en 0 y cerrado en pi medios, porque en pi medios va a ser 0. Unido con el intervalo que está en el cuarto cuadrante, que sería 3 pi medios y 2 pi. ¿Está bien? Vea que este x de aquí está entre 0 y 2 pi, o sea, menores a una vuelta. ¿Está bien? Geométricamente, para que usted lo vea mejor, lo puedo ver así. Mire, aquí está el plano cartesiano. ¿Ya? Y acá está la circunferencia, por ejemplo. Para que seno sea positivo, ese debe estar en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Lo puedo dibujar así, flechitas así. Seno es positivo ahí. O sea, es positivo desde 0 hacia pi. Todo ahí es positivo. Coseno es positivo aquí, en el primero y en el cuarto cuadrante. ¿Dónde son positivos los dos? Los dos son positivos si usted ve la figurita en la intersección. Aquí es donde tanto el seno de x y el coseno de x es mayor o igual a 0. ¿Está bien? Acá lo voy a colocar, esto de acá, el intersectado con él, lo único que me queda es que x pertenece al intervalo de 0 hacia pi medios. Pero esto que me dice acá, por un lado tengo que x no puede ser ni menos pi y pi medio, menos pi medios y pi medios, y por otro lado yo tengo que x puede pertenecer de 0 a pi medios. Por lo tanto, sí y solamente sí, x, ¿dónde debería de pertenecer? X debe pertenecer al intervalo de 0 y pi medios. Pero como no voy a tomar a pi medios, como no lo tomo, lo voy a colocar abierto ahí. Por lo tanto, el dominio de f es el intervalo de 0 a pi medios. Ese sería el intervalo. El intervalo de 0 a pi medios. Y ese sería el dominio. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. Muy bien. Problema número 8 me dice así. Sea T la temperatura de la región de Lima en grados centígrados, calcule definida en el tiempo T de tal manera que está dada de la siguiente manera. La temperatura es T de T, que es igual a 24 coseno de A de T más 10 seno de A de T más el valor de 14. Muy bien. Me piden hallar, calculen la temperatura máxima. ¿Qué cosa quiere decir eso? Lo que yo voy a buscar es que este T de T, que está aquí, esté en estos valores así. Un A aquí y un B aquí. Si logro conseguir este tipo, acá está la temperatura máxima. ¿Está bien? Entonces, para llegar a este tipo, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo desaparecer estas dos razones que están aquí. No pueden haber dos razones como este tipo de acá. ¿Cómo lo voy a desaparecer? Observamos acá en la figura que aparecen senos y cosenos. Y además tienen el mismo ángulo en común. Cuando tienen senos y cosenos y tienen el mismo ángulo en común, una invitación al ángulo compuesto. Para eso, siempre es bueno ver los coeficientes que lo acompañan a este tipo. Primero, voy a factorizar el valor de 2 a todo este tipo de acá. A ver, para que usted lo vea bien, acá está T de T. Factorizo 2 y me quedaría 2 y acá quedaría 12 coseno de A de T, 5 seno de A de T y acá le pongo 7. Quedaría así. ¿Está bien? Ahora, observe acá los coeficientes. Esos coeficientes van a ser partícipe de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, este tipo de acá. Donde este triángulo yo voy a colocar lo siguiente. Por ejemplo, el cateto opuesto va a valer 12. El adyacente le pongo 5. ¿Está bien? Entonces la hipotenusa va a ser 13. Y este arco le voy a poner teta.
De este triángulo yo tengo dos razones. Yo voy a querer dos razones de preferencia. Voy a querer el seno de teta y el coseno de teta. ¿Quién es seno de teta según el triángulo que está acá? Seno de teta, 12 sobre 13. El coseno de teta, 5 sobre 13. Eso es lo que voy a buscar ahí. ¿Está bien? Entonces, T de T quedaría de la siguiente manera. Si quiero que aparezca esto de acá, multiplico por 13 y divido entre 13. Por 13 arriba, y acá me queda 12 sobre 13, 5 sobre 13. ¿Ya? Me debe quedar así. Acá está coseno de ADT. Acá está seno de ADT. Acá es 14. Este es más 14, ¿ya? Más, a ver, acá está así. 2 por 7, 14. Acá está más el valor de 14. No lo estoy metiendo, lo he sacado del paréntesis para que me quede así, ¿ya? Ahora, este tipo yo lo conozco. Quedaría así. T de T es igual. 2 por 13 sería 26. Paréntesis. Y en lugar de escribir seno de 12 sobre 13, voy a escribir seno de teta. Seno de teta, coseno de ADT. Este es coseno de teta y este es seno de ADT. Más el valor de 14. Este tipo que está aquí, por ángulo compuesto, quedaría así. T de T es igual a 26. Esto es arco doble. Seno de ADT más el ángulo teta más el valor de 14. Listo. Ya está. Mire usted, he logrado conseguir que esta expresión se exprese en una variable de aquí. ¿Ya? Ahora voy a encontrar el rango de esta función, la variación como está acá. Como el valor de a t más teta es un número real cualquiera, así sea a y b, este es un número real. Entonces, para cualquier número real, yo sé que seno a de t más teta siempre se encuentra en estos valores, siempre. Estos tipos se deben de encontrar entre menos 1 y 1, siempre. Para cualquier número real, él está entre menos 1 y 1. Reconstruyo este tipo, multiplico por menos 26, 26, seno de AT más teta, y acá sería 26. Lo he multiplicado por 26 y me quedaría así. Ahora le voy a sumar 14. Si le sumo 14, acá me quedaría 12, 26, seno de ADT más teta. Si le sumo 14, acá sería 40. Entonces, mire lo que acabo de encontrar ahora. Acá le estoy sumando 14. ¿No? Acá le estoy sumando 14 y acá me quedaría 40. ¿Quién es este tipo que acabo de reconstruir yo? Este tipo es mi T de T. Y he logrado que ese T de T esté entre 12 y 40. Por lo tanto, ya tengo lo que yo quería inicialmente, encontrar esta desigualdad. Por lo tanto, ¿cuál sería el máximo ahí? Este de acá sería el máximo. Este es el máximo. Por lo tanto, la temperatura máxima es de 40 grados. ¿Ya? Es de 40 grados centígrados. Listo. Con eso se acabó la pregunta número 8. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna duda? Lo dejan en los comentarios y nos vemos en la siguiente clase.